Muy buenas tardes, amigos. Les saluda el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. En esta oportunidad vamos a ver el tema denominado el índice de elementos resistentes, por sus siglas IER. Y vamos a ver algunos edificios diseñados con la norma técnica de edificación, la norma técnica E030 del Perú, diseño sismo resistente, para ver cómo resulta este índice. La definición del índice de elementos resistentes es básicamente la relación que existe entre el área de elementos resistentes verticales, ya sea placas o muros estructurales, columnas, toda esta suma de áreas divididas entre el área techada en planta nos proporciona el índice de elementos resistentes. Aquí podemos ver un edificio y sus elementos resistentes marcados de color negro. Si sumamos todas las áreas de los elementos resistentes verticales y lo dividimos entre el área techada en planta de ese nivel, nos proporciona el índice de elementos resistentes. ¿Cómo saber si nuestro edificio está bien diseñado, cumple con la norma de diseño sismo resistente? Bueno, tenemos que tener como punto de partida una buena concepción estructural del edificio. Y esto se basa en los principios básicos de la ingeniería sismo resistente, como es tener simetría tanto en distribución de masas como en rigideces, peso mínimo especialmente en los pisos altos, selección y uso adecuado de los materiales de construcción, resistencia adecuada frente a las cargas laterales, continuidad, ductilidad, rigidez, redundancia, condiciones locales y una buena práctica constructiva y una inspección, una supervisión estructural rigurosa. Teniendo todos estos puntos bien definidos, pues vamos a tener un edificio competente. Aquí podemos ver dos polos opuestos. A la mano izquierda vemos un edificio sumamente flexible, pues lógicamente el área de los elementos estructurales verticales es muy pequeña, por lo tanto se va a obtener un índice de elementos resistentes pequeño, y a la mano derecha tenemos un edificio rígido cuyo índice de elementos resistentes pues va a ser un poco mayor y va a ser más competente, sobre todo en zonas de alta sismicidad, como es el caso del Perú, que se encuentra en una zona de muy alta sismicidad. Como ejemplos, vamos a ver edificios o monumentos históricos que ya tienen muchísimos años y todavía están de pie. ¿Por qué? Porque tienen un índice de elementos resistentes muy alto. Si dividimos el elemento estructural dividido entre la planta estructural, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, que estaban construidos 2500 años antes de Cristo, pues si hacemos un corte, vamos a tener un área y un elemento vertical que es prácticamente 2/3 partes del área, pues vamos a tener un gran índice de elementos resistentes, mayores al 60%. Tenemos otro ejemplo, el templo de Khonsu, en Egipto también, 1184 a 1153 antes de Cristo. Aquí podemos ver a la mano derecha los elementos marcados de color negro son los elementos resistentes, los elementos estructurales resistentes, los elementos verticales, grandes muros, y el índice de elementos resistentes es igual al 50%. O sea, quiere decir que el 50% del área techada lo conforman los elementos resistentes. Otro ejemplo es el Taj Mahal en la India, que data desde el año 1654. También tiene un índice de elementos resistentes igual al 50%. Y miren ustedes a la derecha, la planta estructural, la zona marcada de verde, son los elementos resistentes y tienen un gran área de elementos resistentes comparado con el área techada, es el 50%. Otro ejemplo es el Panteón de Agripa en Roma, en Italia, 125 después de Cristo, y ahí la zona marcada de color negro también conforma los elementos resistentes y en este caso es del 30%. La Basílica de San Pedro, conocida mundialmente en Roma, Italia, que data desde el año 1626, la planta estructural a la mano derecha tiene un índice de elementos resistentes del 25%. El Empire State, Nueva York, Estados Unidos, ya comenzando los siglo XX, ya comenzaron a tener más conocimiento de la ingeniería estructural, pues ya se optimizaron los elementos estructurales y, por ejemplo, acá en el Empire State tenemos un índice de elementos resistentes de solo 2%. El índice de elementos resistentes en el Perú, de los edificios que han sido diseñados con la norma técnica de edificación E030, la norma de diseño sismo resistente del Perú.
En mi calidad de revisor urbano acreditado por el Ministerio de Vivienda del Perú, pues he revisado múltiples proyectos de edificios de gran altura, mediana altura, pequeña altura. Aquí, por ejemplo, podemos ver un edificio de viviendas de interés social ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. La altura de edificación es de 27 pisos más una azotea y también cuenta con 6 sótanos. El área de los elementos estructurales resistentes es de 19.89 metros cuadrados. El área techada 513.38 metros cuadrados y si dividimos el área de los elementos estructurales entre el área techada, vamos a tener un índice de elementos resistentes del 3.87%. Esto es para un edificio de 27 pisos, casi 4%. Para otro edificio multifamiliar de vivienda ubicado en el distrito de Barranco, de 20 pisos más 6 sótanos, tenemos un índice de elementos resistentes de 4.16. Aquí podemos ver la planta estructural, la altura del edificio. Este otro edificio de viviendas de interés social, ubicado en el distrito del Cercado de Lima, de 20 pisos más 2 sótanos. Este edificio lo conforman 2 bloques, uno en la parte posterior y uno en la parte delantera. Aquí están, en la parte central están divididos mediante una junta sísmica de separación. Entonces el bloque 1, la parte delantera, tiene un índice de elementos resistentes del 5.20. Hay varias placas en ambas direcciones, tienen un cajón de ascensor y una escalera también. Y en el bloque 2 tienen un índice de elementos resistentes del 5.49%. En ambos bloques, los elementos resistentes en general son placas de concreto armado o muros estructurales de concreto armado. Tenemos un edificio, un conjunto residencial ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, de 10 pisos, más azotea, más un sótano. Aquí podemos ver la planta estructural. Todo el edificio está conformado por un sistema estructural de muros estructurales y obtenemos un índice de elementos resistentes del 5.84%. Otro edificio, se trata de una institución educativa ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, que cuenta con 7 pisos y un sótano. Podemos ver la planta estructural, la elevación del edificio, el área de elementos estructurales 34.77 y tiene un área techada grande de 1039.18 metros cuadrados. Se obtiene un índice de elementos resistentes de 3.35%. Un edificio más pequeño, hemos ido desde 27 pisos, 20 pisos, 10 pisos, 7 pisos, ahora tenemos un edificio multifamiliar de vivienda ubicado en el distrito de San Borja, de 5 pisos, con azotea, un sótano y un semisótano. Aquí podemos ver la planta estructural y un índice de elementos resistentes del 3.66%. Como hemos podido apreciar, hemos obtenido índices de elementos resistentes para edificios altos, medianos y bajos. Para edificios de baja altura, en promedio el índice de elementos resistentes es de 3.5% y para el caso de edificios de gran altura el índice de elementos resistentes es del orden del 4.9% o 5%. En zonas de alta sismicidad, como es nuestro caso, como el caso del Perú, el caso de Chile, toda la costa del Pacífico, el Cinturón del Fuego, zonas de alta sismicidad, pues el índice de elementos resistentes no puede ser menor que 3.5%. Si tenemos índices de elementos resistentes inferiores, 2%, 1% en zonas de alta sismicidad, pues incrementamos la vulnerabilidad del edificio y inclusive puede llegar hasta el colapso. Como comentario, les menciono que hace unos años hemos participado en un estudio para determinar la rigidez efectiva de edificios de concreto armado. Se han hecho análisis no lineales, tiempo-historia, también se han hecho análisis estáticos no lineales, pushover, para determinar los desplazamientos y compararlos con un análisis modal espectral de la norma de diseño sismoresistente. Para edificios de gran altura, llámese edificios que tengan periodos de 2.5 segundos para arriba, los desplazamientos comparados con un análisis modal multiplicado por 0.75 o 0.85 el factor de reducción, los desplazamientos se mantienen constantes y el cortante en cambio se reduce, mientras que para edificios pequeños que tengan un periodo del orden del 0.40 segundos, los desplazamientos se duplican y el cortante se mantiene constante. Entonces hay que tener cuidado en el diseño de edificios pequeños, porque se ha demostrado que con los análisis no lineales tiempo-historia, pues los desplazamientos no son los que indica la norma, sino muchísimos mayores. Siempre hay que tener cuidado en el diseño de estos edificios pequeños. He escuchado a colegas de muchos años de experiencia decir de que sus edificios no le va a pasar absolutamente nada porque diseñan con factores de amplificación de cargas de 1.4 la carga muerta y 1.7 la
la carga viva, por lo tanto su edificio está súper seguro. Pues yo les pregunto, ¿con qué fuerza sísmica diseñan? Si utilizan factores de reducción de 6, 7 y hasta 8 veces. Estamos dividiendo la fuerza sísmica, es decir, permitimos el daño de los edificios. El mecanismo de disipación de energía de nuestros edificios es mediante el daño. Entonces, parece que no tienen bien claro el concepto. Si la fuerza sísmica de diseño es de 800 toneladas, por ejemplo, pues al final diseñamos el edificio con una fuerza sísmica de 100 toneladas a veces. Nuestra masa sísmica no es 1.4 D más 1.7 L. Nuestra masa sísmica es D más un porcentaje, 0.25, edificios comunes de la carga viva. Entonces, amigos, hay que tener claros los conceptos, sobre todo estructurar nuestros edificios en base a la concepción sismo resistente que nos indica la norma. Muchas gracias, soy el ingeniero Carlos Córdoba, espero que se conserve bien de salud y hasta la próxima.